presente antes de empezar con los cálculos. ¿Cómo resuelvo un balance en sistema reaccionante? Es una pregunta como bien obvia, pero es bueno tener la panorámica desde ya antes de meterse a resolver uno de estos ejercicios. La nomenclatura, sí hay cambios en la nomenclatura porque lo vimos recién. En la nomenclatura conviene incorporar, incorporar el sigma R. No lo voy a buscar el símbolo porque es un lío. Pero ahí la única diferencia con la que veíamos anteriormente es que ahora le agrego el sigma R cuando lo vimos acá. A esto me refiero. Entonces pongo la nomenclatura, lo mismo que antes. A 2 lo bautizo, al nitrógeno lo bautizo con número 2, al hidrógeno con número 7 y al amoníaco con número 6. Pero ahora inmediatamente al lado incorporo el sigma R mirando la reacción química, no el reactor, la reacción química. Y en la reacción química previamente igualada me doy cuenta que el nitrógeno tiene un coeficiente estequiométrico menos 1 o sigma menos 1 y el sigma del hidrógeno es menos 3. En el caso del amoníaco sería 2. Ahí tendríamos el concepto que estoy señalando acá. Son iguales, lo único nomás que conviene, esto dice que conviene es parte de una sugerencia mía para que puedan hacer los balances más rápido y descartar aquellos que no estén en la nomenclatura. Porque fíjense, aquí supongamos, este es un supuesto también, podríamos suponer que tenemos un componente 5, ¿sí? Que no está en ninguna parte. Supongamos que es eh, benceno. Benceno. Benceno, fíjense, en la reacción química no hay benceno por ninguna parte. Entonces, si no forma parte de la reacción y no entra en contacto en esa reacción química, ahí lo que corresponde es poner nada. ¿Por qué? Porque no reacciona el benceno en esa reacción química. Entonces, supongamos que hubiesen dos reacciones, ahí estoy obligado entonces a poner R1, 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 y la otra reacción seguramente voy a tener que poner R2, porque es otra reacción química. ¿Sí? Entonces, la sugerencia, espero que la adopten, si no, no va a estar mal, pero la probabilidad de que se pueda equivocar es alta, si es que no lo hace, es conveniente incorporar el sigma R en la nomenclatura. Bueno, por supuesto que la situación o la recomendación primaria es que sigan este paso a paso, del 1 al 7. O sea, para partir viendo o haciendo el desarrollo de cualquier ejercicio, tomen esta pauta y no se pierdan. La idea es que no empiecen a picotear, porque cuando empiezan a picotear, ahí finalmente se les arma un lío y finalmente no llegan a nada porque partieron haciendo balance, después se metieron a grados de libertad, después restricción, o sea, no, aquí hay que ser ordenado. Este es un trabajo sistemático que nos permite pasar desde lo que es el sui generis, de empezar a tirar ecuaciones por tirarlas, a una mecánica que nos asegure finalmente llegar a un resultado que corresponde a las matrices de Proust. Y por cierto, a lo mejor haciendo solamente los grados de libertad, me puedo dar cuenta que por ni siquiera me desgasto en hacer el ejercicio porque me faltan datos. Y si no logro obtener esos datos, no tiene sentido avanzar porque no voy a llegar a ninguna solución. O si llego, voy a llegar a múltiples soluciones y eso tampoco es correcto. Que tengamos, por ejemplo, una salida de, por ejemplo, corriente 7 del reactor que estamos viendo acá. Por un lado nos da 105 kilos mol y por otro lado nos da 240 kilomol. No puede ser. O que una corriente nos dé negativo, tampoco puede ser. Y eso pasa cuando tenemos más datos que ecuaciones o también al revés. Datos. En los datos también hay novedades. Los datos ahora aquí se establece el n para los flujos. Eso hay que recordarlo. ¿Por qué? Porque se está trabajando con moles acá, no se trabaja con masa. Entonces ya el F desaparece. El F es para eh, denotar que estamos en presencia de masa. Eso significa kilo, libra, tonelada, eso. En cambio acá hablamos de moles, libra mol, kilomol, todo lo que sea mol. Por eso es N. Entonces cuando yo veo un valor con N, inmediatamente yo sin siquiera ver más allá, puedo deducir que se trata de un balance molar. O sea que debe haber un reactor en alguna parte del desarrollo más arriba o más abajo porque todo el balance está hecho con letra N. Luego, considerar que la fracción molar, en este caso la composición,
también cambia, la composición es I, que es la fracción molar. En este caso, lo que veíamos en los otros, decíamos porcentaje, porcentaje peso-peso o el porcentaje de entrada, 20%, 30%. Aquí todos estos porcentajes van a ser molares, que significa que se pueden cargar a los moles. La nomenclatura sigue siendo la misma y tampoco hay cambios, que corresponde al I sub IJ. Siempre va a seguir lo mismo. Si se recuerdan, la anterior era X sub IJ, acá es I sub IJ. Eso es para denotar los datos. Las restricciones. En las restricciones sí aparece algo nuevo, que es el porcentaje, porcentaje conversión. Porcentaje de conversión. Ese es lo que aparece ahora en las restricciones. El resto se mantiene igual. Hay restricción para el divisor, hay restricciones entre corrientes, eso se mantiene, pero ahora como estamos trabajando en sistemas reaccionantes, aparece una nueva restricción que se conoce como porcentaje de conversión. ¿Y cuál es? La que está acá arriba, la ecuación que vimos recién. Esta, cualquiera de las dos le va a servir. Porcentaje de conversión, a esto se le conoce como restricción. No es un dato, no es un dato. ¿Por qué? Porque está en función, está relacionando un porcentaje con entradas, con sigma R, o sea, son relaciones. Y como es una relación, entonces se considera como una restricción. De los grados de libertad, eh, sí hay alguna novedad, claro que sí, porque los grados de libertad ahora se debe considerar una nueva incógnita. Seguramente ustedes ya están deduciendo cuál puede ser esa nueva incógnita. Esa nueva incógnita es la que estamos viendo acá. Esa R no la teníamos antes. Esa R no estaba en ninguna parte. Cuando hicimos esto aquí también. Nitrógeno, R1, 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 esa R hay que calcularla ahora. Entonces, ese cálculo, bueno, vamos a hacerlo a través de ecuaciones, como sea, pero esa es una nueva incógnita. Como es una nueva incógnita, se debe considerar en los grados de libertad. Eso significa entonces que al momento de hacer el cálculo de las variables independientes, en donde uno solamente contaba los componentes, ahora le debe sumar el número de coordenada de reacción conforme al número de reacciones químicas. Si hay una reacción, se le suma más 1. Si hay 3 reacciones involucradas en el reactor, más 3. Si hay 4, más 4, y así sucesivamente. La estrategia de solución, ahí diría yo que es sin cambios. No hay cambio, no hay ningún cambio. Se hace exactamente igual que como lo vimos en sistemas sin reacción química. Los balances de masa, sí, ahí sí que hay cambios. Se utiliza el algoritmo de balance, moles de salida igual a moles de entrada. Y aquí también voy a poner más sigma R, para no copiar ese signo. Pero se entiende que se refiere al sigma R. Esa es la forma de hacer balance. No se cumple que las entradas son igual a las salidas. Así que si una entrada le queda distinta a una salida, no se asuste porque eso está correcto. Eso debería ocurrir cuando hace balance en sistema reaccionante. Entonces, si hay un reactor, no se les puede olvidar agregar el sigma R, o si no, el balance no estaría correcto. Y la matriz de flujo, diría yo que sin cambios, se mantiene igual entre lo que son las corrientes y componentes. No hay cambios. Bueno, el único cambio evidente es que ahora las corrientes van a ser N y los componentes siguen siendo igual. La única diferencia podría ser las corrientes que se transforman en N y no son F. Pero eso no se ve en la matriz porque en la matriz va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5 en las columnas y en corchetes cuadrados los componentes como filas. Así que ahí la matriz de flujo se mantiene tal cual. Este es el camino a seguir. Yo esperaría que al momento de comenzar a hacer el desarrollo de su balance, siga estos pasos y va a llegar a un buen término, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda o consulta respecto al mecanismo para poder avanzar con cualquier